Alton Coleman fue un asesino en serie afroamericano que fue ejecutado por el estado de Ohio por el asesinato de Marlene Walters, de 44 años, en Nearwood, en Ohio, y luego de una serie de asesinatos en 6 estados en 1984. Coleman ha sido la única persona que fue condenada a muerte 4 veces en 3 estados del Medio Oeste: Illinois, Ohio en 2 ocasiones e Indiana. En el momento de su ejecución, era la única persona condenada en el país que había recibido la pena de muerte en 3 estados diferentes. También se suponía que su cómplice, Debra Denise Brown, sería ejecutada en Ohio, pero en 1991, el gobernador de Ohio, Richard Celeste, sustituyó su sentencia de muerte por una condena perpetua. Todavía tiene la pena capital por el asesinato que cometió el dúo en Indiana. Sin embargo, Brown está cumpliendo su condena sin posibilidad de libertad condicional. En el centro educativo para mujeres supervisado de Marysville, en Ohio. En el verano de 1984, Coleman, de 28 años, y Brown, entonces de 21, se embarcaron en una serie de asesinatos en varios estados del Medio Oeste. Antes de que la pareja fuera capturada, Coleman fue acusado o buscado para ser interrogado por agredir al menos a 20 personas en 13 ataques separados, incluidos 7 asesinatos. Casi todas las víctimas eran de ascendencia afroamericana, como Coleman y Brown. Algunas autoridades dijeron que era simplemente porque el dúo sabía que iba a integrarse mejor en la comunidad negra, que no habría motivos raciales en los asesinatos, pero hubo algunos desacuerdos. John E. Douglas, un perfilador del FBI retirado, está convencido de que hubo al menos alguna motivación racial en los ataques. En la página 84 de The Anatomy of Motive, cita evidencia que revela que Coleman, durante un asalto, supuestamente se metió en una diatriba inconscientemente sobre cómo los negros lo estaban obligando a asesinar a otros negros. Esta es su historia. Coleman abandonó la escuela en el nivel secundario. Vivía en Waukegan, en el estado de Illinois, con su abuela de 73 años, y era bien conocida por la policía, hijo de una prostituta que solía recibir a sus clientes en su presencia. Fue acusado de delito sexual en 6 ocasiones entre 1973 y 1983. 2 casos fueron desestimados y Coleman se declaró culpable de cargos menores en otros 2 y fue absuelto 2 veces. Dijo: "Me gusta en el trasero". Así Coleman fue preparado para ir a juicio en Illinois por cargos de violar a una niña de 14 años cuando huyó y comenzó su ola de asesinatos indiscriminados. En el caso de Debra Brown, era de una familia de 11 hijos. Brown estaba al borde del retraso mental, sufrió un trauma físico cuando era niña y se ha descrito como una persona de personalidad dependiente. Estaba casada con otro hombre cuando conoció a Coleman en 1983, pero dejó a su familia y se mudó con él poco después. Aunque participó voluntariamente en los asaltos y asesinatos, Brown nunca había sido violenta ni había tenido problemas con la ley antes de conocer a Coleman. Al intercambiar la sentencia de Brown, el gobernador Celeste citó su pobre puntaje de coeficiente intelectual, que oscilaba entre unos 50 y 74 puntos, y su relación de superesclavo con Coleman. Brown fue uno de los 8 condenados a muertes de Ohio, cuya sentencia fue cambiada por Celeste, una acérrima opositora a la pena de muerte. Esto fue una semana antes de dejar su cargo. 4 de las 8 a las que se retornaron la sentencia fueron las únicas mujeres condenadas a muerte. A pesar de su pasado
no violento antes de la masacre, Brown sigue siendo culpable y orgullosa de sus acciones. Durante la fase de sentencia de su primer juicio en Ohio, Brown envió una nota al juez que decía, en parte: maté a la perra y me importa un comino. Me divertí mucho haciéndolo. Sus crímenes comenzaron en mayo de 1984, cuando Coleman se hizo amiga de Juanita Webb, que vivía en Kenosha, en Wisconsin, y era madre de una niña de 9 años llamada Bernita. El 29 de mayo de 1984, Coleman secuestró a Bernita y la llevó a Waukegan, Illinois. Su cuerpo, en estado de descomposición, fue descubierto el 19 de junio de 1984 en un edificio abandonado a 4 cuadras del apartamento de su abuela de Coleman. La causa de la muerte fue el estrangulamiento. El 31 de mayo de 1984, Coleman se hizo amigo de Robert Carpenter en Waukegan, Illinois, y pasó la noche en su casa. Al día siguiente, pidió prestado el auto de Carpenter para ir a la tienda, pero nunca regresó. En junio de 1984, Coleman y Brown aparecieron en Gary, Indiana, donde conocieron a 2 niñas, Annie, de 9 años, y Tanika Tonks, de 7. El cuerpo parcialmente descompuesto de Tanika fue descubierto el 19 de junio de 1984. La causa de la muerte fue el estrangulamiento. Annie sobrevivió, pero Coleman y Brown le agredieron sexualmente. El día del descubrimiento del cuerpo de Tanika, Coleman se hizo amigo de Donna Williams, de 25 años, Gary, en Indiana. El 11 de julio de 1984, el cuerpo descompuesto de Williams fue encontrado en Detroit, a 1 milla de donde se encontró el automóvil. Una vez más, la causa de la muerte fue el estrangulamiento. El 28 de junio de 1984, Coleman y Brown entraron en una casa del señor y la señora Palmer Jones en Denver Heights, en Michigan. Palmer fue esposado por Coleman y luego salvajemente golpeado. La señora Jones también fue atacada. Coleman arrancó el teléfono de Jones de la pared, robó su dinero y su auto. El día luego de la independencia de 1984, Coleman y Brown fueron a Toledo, en Ohio, donde Coleman se hizo amigo de Virginia Halls, la madre de varios niños cuya hija mayor era Rachel. Tenía menos de 9 años. Cuando Virginia comenzó a perder contacto con su familia, se preguntaron por los niños y al entrar a la casa, encontraron a los niños pequeños solos y asustados. Los cuerpos de Virginia y Rachel fueron encontrados en un pequeño espacio. Faltaban brazaletes de la casa y fue encontrado en Cincinnati, en Ohio, debajo del cuerpo de Tony Stoney. La causa de la muerte de Virginia y Rachel fue el estrangulamiento. La misma mañana de los asesinatos de Virginia y Rachel, Coleman y Brown entraron en la casa de Frank y Dorothy Duvendag en Toledo. Coleman ató a la pareja con cables de teléfonos y dispositivos electrónicos. Coleman y Brown se llevaron el dinero y el coche de los Duvendag. Los relojes Duvendag fueron robados y luego encontrados en otra víctima. Más tarde, ese día, Coleman y Brown aparecieron en la casa del reverendo y la señora Miller en Dayton, Ohio. Se quedaron con ellos en Dayton y luego los acompañaron a Lockwood, en Ohio, el 9 de julio en un servicio religioso. El 10 de julio, los Guys dejaron a Coleman y Brown en el centro de Cincinnati. Mientras tanto, Coleman había llamado la atención del FBI, quien el 12 de julio de 1984 lo agregó a su lista de los más buscados como una edición especial. Coleman fue solo el número 10 en la lista. Coleman y Brown fueron a Norwood, en Ohio, a andar en bicicleta el 13 de julio a las 9:30. Menos de 3 horas después dejaron Norwood en el auto de Harry Walter, dejándolo inconsciente y su esposa Marlene muerta.
Harry Walter sobrevivió. Testificó que Coleman y Brown estaban interesados en un remolque que había puesto a la venta. Walters se había sentado en el sofá mientras discutía el montaje con Coleman. Este último tomó un candelabro de madera y después de admirarlo le dio una palmada en la nuca. Al romperse el candelabro, enterró un trozo del cráneo de Walters en su cerebro. Este último mantuvo dificultades de memoria para el resto de su vida. Sherry Walters, la hija de Henry y Madeleine, regresó del trabajo alrededor de las 3:15 de la tarde y encontró a su padre apenas con vida y a su madre muerta al pie de las escaleras del sótano. Ambos tenían ligaduras alrededor de sus gargantas y cordones eléctricos entrelazados alrededor de sus pies descalzos. Las manos de su madre estaban atadas a la espalda y las de su padre esposadas a la espalda. La cabeza de su madre estaba cubierta con una sábana ensangrentada. El médico forense informó que Marlene Walters había sido golpeada en la cabeza aproximadamente de 20 a 25 veces. 12 laceraciones, algunas hechas con forceps, cubrieron su rostro y cuero cabelludo. La parte posterior de su cráneo estaba destrozada y faltaban partes de su cráneo y cerebro. El pasillo de la sala y el sótano estaban salpicados de sangre. En la sala de estar se encontraron fragmentos de una botella de refresco rota con las huellas de Coleman. Se encontraron restos de cabello de Marlene Walters en un revistero ensangrentado que también estaba en la sala de estar. En el sótano se encontraron huellas ensangrentadas hechas por dos tipos diferentes de zapatos. Faltaba el coche familiar, un Plymouth Freeland rojo. Se habían robado dinero, joyas y zapatos. Sin embargo, habían abandonado 2 bicicletas, ropa y zapatos 2 días después en Plymouth, Kentucky. Luego la pareja secuestró a Onlin Mitchell Jr., una profesora universitaria de Williamsburg, Kentucky, y regresaron a Dayton con una víctima encerrada en el maletero de su automóvil. El 17 de julio, en Dayton, abandonaron el vehículo robado y la secuestrada fue rescatada ilesa. Coleman y Brown reaparecieron en casa de Millard y Catherine Gay. El reverendo Gay reconoció a Coleman, quien desde entonces ha sido objeto de una persecución nacional. Él y su esposa fueron amenazados con armas. El reverendo Gay le preguntó a Coleman: ¿por qué quieres hacernos esto? Y según Gay, Coleman respondió: no te voy a matar, pero normalmente donde vamos matamos. Coleman y Brown subieron a su auto y regresaron a Evanston. De regreso a casa, tomaron el tiempo para robar otro automóvil, matando al hombre de 77 años que lo tenía. El 17 de julio de 1984, Alton Coleman se convirtió en el 388 fugitivo de la lista más buscada del FBI. El 20 de julio de 1984, en Waukegan, Illinois, alguien del antiguo barrio de Coleman se detuvo en un semáforo rojo. Mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde, Coleman y Brown cruzaron la calle frente a su automóvil. Solo conocía a Coleman de vista, pero lo reconoció mientras Coleman y Brown continuaban caminando hacia el oeste. El testigo condujo hasta una estación de servicio donde se contactó con la policía. Se dio a conocer la información y una descripción de los 2 sospechosos. Mientras los oficiales registraban el área, un detective vio a Coleman y Brown sentados en el vacío Manson Park, pero notó que vestían camisetas diferentes. El detective informó a las otras unidades mientras 2 sargentos caminaban por el parque. Al escuchar el mensaje, se volvieron y vieron a los 2 sospechosos. Cuando se acercaron a Coleman, los oficiales notaron que Brown se alejaba hacia la parte trasera del parque. Cuando el detective se unió a los otros 2 sargentos para interrogar a Coleman,
Otros 2 oficiales detuvieron a Brown cuando intentaba salir del parque. Registraron y encontraron un arma en su bolso. Coleman no tenía identificación y negó que fuera Alton Coleman. Él y Brown fueron detenidos sin incidentes y trasladados al departamento de policía de Evanston, donde ambos fueron identificados por sus huellas dactilares. En la comisaría, Coleman fue registrado minuciosamente y se encontró un cuchillo para 2 carnes entre los 2 pares de calcetines que llevaba. Cuando fueron detenidos tenían una bolsa llena de camisetas y varias gorras. Se entendió que cuando los 2 salían a caminar se detenían cada 3 o 4 cuadras para cambiarse de camisetas y gorras. Una semana después de su arresto, más de 50 oficiales de policía de Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, Kentucky y Ohio se reunieron para planificar la estrategia para procesar a Coleman y Evans y Brown. En Michigan no tiene la pena de muerte, fue rápidamente destinado a Ohio. Fue la primera opción para iniciar el proceso contra los presuntos asesinos. Ohio logró condenar a Coleman y Brown por asesinatos con doble agravante en mayo de 1985 por el asesinato de Tony Story y en junio de 1985 por el asesinato de Marlene Walters, además de una plétora de otros delitos violentos. Ambos fueron condenados a ser ejecutados y comenzaron las operaciones ampliadas. El caso de Coleman fue debatido varias veces en las Cortes Supremas de los Estados Unidos entre 1985 y 2002, pero los diversos argumentos de que su condena y sentencia de muerte eran inconstitucionales no lograron convencer a los tribunales. Así fue como en abril de 2002 a Coleman se le estaba acabando el tiempo. Su último esfuerzo por evitar la inyección letal fracasó cuando el 25 de abril del 2002 la Corte Suprema de Ohio desestimó una queja de su abogado sobre el plan de Estado de presenciar la ejecución de un gran número de víctimas y sobrevivientes, calificándolo de espectáculo deportivo. Había tantas víctimas y supervivientes a los que se le permitió presenciar la ejecución que los funcionarios de la prisión se vieron obligados a instalar un pequeño televisor de circuito cerrado fuera de la sala de ejecución. Como última comida, Coleman pidió un filete mignon con cebollas, pechugas de pollo frito, una ensalada con aderezo francés, un pastel de camote con crema batida, papas fritas, berza, aros de cebolla, pan de maíz, brócoli con queso derretido y galletas, como si como salsa. Comió su última comida con una Cherry Coke. El 26 de abril de 2002, mientras recitaba El Señor es mi pastor, Alton Coleman murió por inyección letal en la prisión estatal de Lucasville, en Ohio. Reginald Wilkinson, director del Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, dijo que Coleman nunca expresó remordimiento alguno por los asesinatos. Y esta fue su historia. Si te gustó el contenido, suscríbete y apóyanos. Nos ayuda mucho a crecer.